Buenas noches a todos. Señor presidente de la Sociedad Bolivariana del Perú, querido amigo Raúl Sanaleaure, señor presidente de la Asociación Bicentenario, doctor Jorge González Bolaños, señor ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Oscar Romaña, electo y querido amigo, señores embajadores del Servicio Diplomático de la República, señor decano de Administración de nuestra universidad, que hoy celebra 475 años. Señoras, señores, queridos amigos todos, razones urgentes de último momento de fuerza mayor no han permitido que la magnífica rectora, doctora Gerí Luzner, pueda acompañarnos esta tarde. Lamentablemente, situaciones no consideradas no nos permiten disfrutar de su grata presencia y compañía, por lo que me ha encargado que diga estas palabras de bienvenida y homenaje de todos ustedes que hoy día nos acompañan. Amigos, dar cuenta de una relación de los hechos más saltantes que componen la historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desde sus orígenes hasta nuestros días, resulta una tarea titánica y muy difícil por lo intrincado y extensa que ella significa. En tal sentido, componer una historiografía sobre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos da como resultado una sinfonía de vastas piezas académicas que se pueden remontar desde las primeras referencias del siglo XVII y pasar siglo a siglo hasta llegar a nuestros días, con esfuerzos como el presente compendio intitulado Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, libro de texto que resulta de muy útil para quienes iniciarán en el estudio de esta nutrida historia. Al revisar su índice es posible encontrar autores como Luis Antonio Liguori, tal vez el más enciclopédico de esta materia, también a Carlos Daniel Valcárcel, también a Miguel Martí Corena, a Manuel Alonso Marañón, a Ela Dunbar Temple, gran maestra sanmarquina, autores que dan muchas luces a través de diferentes periodos de los labrados anales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por ello, la conmemoración de su efeméride resulta trascendental por ser un excelente instrumento para revisar, reflexionar sobre la base de un concienzudo escrutinio de las fuentes, episodios de gran significado para la memoria histórica cuya esencia resulta esencial para la formación de la identidad sanmarquina. En tal sentido, me permito incorporar para una futura edición de este valioso texto la polémica discursiva que se instaló entre el académico sanmarquino Diego de León y el humanista flamenco Justo Lipsio, en la medida que ésta permite sumar a la comprensión del proceso que devino en la temprana construcción de un sistema de representaciones asociados a Lima y a la Universidad de San Marcos. Producto de la referida polémica, León Pinelo publicó en Lima su defensa de la Academia Limeña, la de San Marcos, publicada en 1648, documento que se convierte en un estimable testimonio que da cuenta de la producción académica y de la defensa que se produjo desde el Nuevo Mundo ante los vetustos conceptos eurocentristas que ya empezaban a ser impugnados. El escrutinio de esta fuente documental constituye un valioso ejercicio que viabiliza el entendimiento conceptual del significado de la historia y la oscilante construcción de la memoria pública, variables que corresponden a determinadas tendencias, las que a su vez se manifiestan temerariamente con una gran carga de, como refirió recientemente Alain Corbin, anacronismo psicológico,
que corre el riesgo de simplificar la complejidad histórica de un proceso mucho más intrincado que no solo tuvo una dirección, sino que tuvo una dinámica de ida y de vuelta. Perdón. Queridos amigos, sin ánimo de incidir más y a la luz de la historia, en sus 475 años de existencia, el protagonismo inequívoco de la Universidad Universal de todas, la Decana de América, San Marcos, se destaca per se, pues cabe tener siempre presente que su destino y los del Perú se encuentran estrechamente vinculados debido a la constante retroalimentación que de esta relación emana. Es por ella que el alma mater de América, la Salamanca de América, debe continuar con el infatigable rol desinteresado de ser la matriz fundamental en la promoción de los valores culturales con el propósito de afirmar y revalorizar nuestra identidad. Y por consiguiente, valorizamos positivamente y así poder competir de igual a igual con otras personas provenientes de diferentes espejos culturales, motivando de esta manera la moral del ser peruano, pues la única deuda histórica que pudiera existir sería la de no trabajar en conjunto Estado y universidad, por los destinos de nuestro país, con mayor razón a puertas de la conmemoración de un nuevo aniversario. En suma, parafraseando al maestro Raúl Porras Barrenechea, cuyo hogar, cuya casa hoy disfrutamos esta noche. Obtener de los hechos una síntesis vital del pasado en la que palpitan problemas del presente e intenciones del porvenir no es nada fácil, tarea ardua y de gran responsabilidad que los historiadores asumen en cada investigación, en cada pesquisa, en cada análisis y reflexión, cuya finalidad es comprender el proceso, en este caso, de desarrollo cultural e institucional, que a través del análisis del largo devenir de esta universidad, la Decana de América, ha fraguado en sus primeros 475 años. Por ello es que felicito esta nueva publicación, que servirá a las nuevas generaciones para acercarse a la historia de la Universidad Decana de las Américas, impronta que sirve de aliciente para forjar una perspectiva que sin duda irradiará más allá de su venidero quinto centenario. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor director del Instituto Raúl Porras Barrenechea. Continuando con la presentación, antes saludar al señor decano de la Facultad de Administración, el doctor Grover, gracias por su presencia esta noche aquí en el Instituto. Continuando con la presentación de la obra intitulada Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tenemos en primer lugar la participación del doctor Raúl Chanameor, presidente de la Sociedad Bolivariana del Perú. Hemos convenido con el doctor Jorge González hacerlo en presentación acá en la mesa. Bien, quiero saludarlos a todos ustedes, a todos los amigos que nos encontramos esta noche ante este acto académico que busca reivindicar una historia grande, monumental de la Universidad de San Marcos. Yo quiero centrarme, es un libro, una compilación, ustedes lo van a revisar, de 9 ensayos históricos, clásicos, que tratan los orígenes de la Universidad de San Marcos, su desarrollo, la doctrina, la ideología que trae, las perspectivas académicas, el tema de la escolástica, la patrística, como fuente de conocimiento en su época. Yo quiero centrarme en un detalle, ¿no? Porque la historia de San Marcos es monumental, muy monumental. Vamos a hacer un congreso este fin de semana sobre el tema, hay 40 ponentes, ¿no? Entonces, está viniendo especialistas del extranjero, de España, para tratar el tema de la Universidad de San Marcos.
Pero yo quiero referirme a un aspecto, que es el aspecto de la influencia religiosa, el porqué del signo religioso, cuál es el papel, por qué San Marcos nace ligado al tema religioso. Los dominicos se crean en 1216 y los dominicos es la matriz religiosa de San Marcos. Los dominicos han tenido personajes descollantes, ¿no? Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Es el paradigma de la suma teológica, aquel que va a pensar el tema religioso para trasladarlo al hecho mundano, cómo lo abstracto, lo espiritual, podemos darle un contenido en la vida cotidiana. Y aparece pues el pensamiento tomista, que va a ser la guía de esta orden religiosa. Pero no por casualidad Bartolomé de las Casas va a ser dominico. El gran Bartolomé de las Casas, ¿no? Las Casas es un gran personaje que crea un orden jurídico, que es creador del derecho indiano, tiene una serie de elementos sustantivos para comprender lo que es América y lo que es el Perú. Pero también en los dominicos está Fray Martín de Porras, San Martín de Porras, dominico. Y si vamos más allá del mito de San Martín de Porras y lo vemos como un ser humano a Fray Martín, vamos a ver pues, que Fray Martín es la síntesis de este humanismo, ¿no? Es el primero que plantea los derechos de los animales, ¿no? Es el que plantea que la especie humana puede convivir con los animales, ¿no? Hay una dimensión extraordinaria en Fray Martín de Porras, que es hijo de esclavo, cómo se incorpora a esta sociedad y cómo se va a vivir una espiritualidad en este convento de Santo Domingo, que recomiendo que hay que visitarlo, ¿eh? Está reconstruido, está extraordinario, lo hemos visitado. Con la rectora hemos estado hace un mes visitando y está realmente extraordinario. Solamente allí podemos comprender la dimensión de Martín de Porras y de la propia Santa Rosa de Lima, ¿no? Porque han habitado en ese convento. Y creo que también es importante establecer, claro, los que somos laicos tenemos una mirada de lo religioso distinta. Hay que estar en lo religioso para entender el etos espiritual que tiene el factor religioso. Digo esto porque las órdenes, hay dos dimensiones en el mundo religioso. Las órdenes regulares y las órdenes seculares, el clero secular. Dos cleros. El clero que viene de la antigüedad es el clero de las órdenes, y ese es el que llega a América. El de los dominicos, el de los franciscanos, el de los jesuitas. Entonces, es una forma de entender la convicción religiosa. Y las universidades se van a crear en ese espíritu, en el espíritu de la catequización. En España, 2 universidades se crean, 2 universidades. Hablamos, yo pondría en cuestión el tema de la Salamanca de América, porque Alcalá de Henares es el modelo del obispo Cisneros, que es otro modelo, que habría que ver si San Marcos es puramente Salamanca o también tiene elementos de Alcalá de Henares. El cardenal Cisneros es jesuita y llegan acá, y también hay que decir que Valverde también es dominico, ¿no? Valverde dominico también. Entonces hay pues que estudiar estas órdenes, porque el cometido es catequizar. Hay un elemento motor. Claro, nosotros decimos el descubrimiento y la conquista se hizo por ambiciones subalternas, materiales, mercantiles exclusivamente.
Yo creo que eso es una visión parcial, porque hay una motivación espiritual grande, grande, en el siglo XVI, por catequizar, y en México se va a experimentar la primera forma de catequización. No se puede catequizar a la multitud, porque los que hablan castellano en América no pasan de 3.000. 3.000 contra 20 millones de seres humanos. Es imposible que tú puedas catequizar. No hay códigos comunes. Entonces, donde no hay códigos comunes es imposible. No, vayamos a Marte y catequicemos. ¿Cuál es el código? Es imposible. Entonces, lo que se hace es un bautizo elitista. Se bautiza a los caciques y se empieza a castellanizar a los caciques. 12, en México son 12 caciques que se les bautiza y se les castellaniza, para que ellos a su vez reproduzcan el factor religioso en su propia lengua. Y ahí viene el tema de la creación de las universidades. Las universidades deben ser este factor de transmisión ideológica, que es los dominicos, es una orden de predicadores. Ahora asociamos la predicación con los evangélicos, los predicadores, ¿no? Porque los católicos no salen a predicar, pero los dominicos sí salían a predicar. Entonces son los predicadores, pero además que lo hacen bajo el concepto tomista de las veritas. O sea, hay que transmitir la verdad. No hay que transmitir la verdad. Y en ese hecho se va a crear la Universidad de San Marcos. O sea, la Universidad de San Marcos nace con sus estudios generales para preparar a los teólogos. Sus primeras cátedras son de teología. Preparar a los teólogos para la dura tarea de evangelizar a millones de personas que tienen un código distinto. Y una de las tareas es decodificar el quechua. No, el quechua era voz. Era voz. Y entonces San Marcos se crea en 1551. 1551. Y San Marcos decodifica el quechua en 1560. Miren, en 1560 ya hay un diccionario de quechua. Ya hay una gramática de quechua. Y San Marcos va a producir cerca de 40 gramáticas de quechua. 40 gramáticas de quechua. También se va a trabajar el aymara, pero el quechua es el elemento fundamental para hacer que las órdenes religiosas puedan expandir masivamente el factor religioso. Hoy día, el Perú, independiente de los que seamos agnósticos, independiente de eso, el Perú es un país católico. O sea, no hay duda, es un país católico. ¿No? Así seamos agnósticos, tenemos que reconocerlo. Pero claro, eso viene precisamente de esta universidad que pudo hacer esta transmisión espiritual inmensa, masiva, de millones de personas, millones. Y aquí va a venir otro elemento que este año estamos conmemorando discretamente. El Perú es un país desmemoriado, como todos lo sabemos, ¿no? Entonces, este año estamos conmemorando 300 años de la evangelización de Santo Toribio de Mogrovejo. 300 años, el domingo pasado se ha celebrado en la catedral, 300 años. Este es un personaje extraordinario. ¿Y por qué había mencionado de que hay órdenes seglares y órdenes regulares? Porque la orden regular de los dominicos crea San Marcos, le da un modelo, difunde, pero cuando llega Toribio Mogrovejo, llega 20 años después de la creación de San Marcos, él no es de los regulares, es de los seculares. Los seculares, a ver, una diferencia. Canciller, los regulares viven en conventos.
Los seglares viven en su parroquia, son autónomos, responden solo a lo mismo, ¿no? Entonces, los dominicos son conventuales, los jesuitas son conventuales. Nosotros son como llaneros solitarios, que responden. Y es por eso que esta palabra mundano se usa para los seglares. Son mundanos, porque se enfrentan al mundo directamente. Los otros no, viven, conviven, no tienen hasta, los entierran incluso. Toribio Mogrovejo hace la transformación de la Universidad de San Marcos, porque viene y se establece el cambio, y Toribio Mogrovejo recorre 3 veces el Perú. Eso es admirable, ¿eh? 3 veces recorre todo el Perú. Imagínate, si ahora nos cuesta con carretera, con avión recorrer el país, en el siglo XVI recorrió 3 veces. Hizo la gran obra, los 3 concilios limenses. Los concilios limenses tienen que ver cómo transmitimos el código religioso, cómo transmitimos el catolicismo, el cristianismo, cómo lo masificamos. 3 concilios limenses. Y la Universidad de San Marcos forma parte de esta estructura. Se produce un cambio con Mogrovejo, donde entran los seglares, y que va a ser importante, porque la iglesia, llamemos emancipadora, revolucionaria, independentista, surge de los curas seglares, ¿no? Todos los que van a ser, ¿no? Una Pizarro, todos son seglares, ¿no? Todos no son conventuales, sino seglares, y son los que van a capitanear la Universidad de San Marcos, ¿no? Túpac Amaru era bautizado, católico, tiene idea religiosa, nunca jure su idea religiosa. Se discute si tuvo contacto con San Marcos. Según Valcárcel, sí tuvo contacto con San Marcos. Y estuvimos en Buenos Aires en la Feria del Libro, y nos decían que ellos tenían evidencia de que Túpac Amaru había estado en Buenos Aires, ¿no? Entonces, Túpac Amaru está en San Marcos, está en contacto con esta visión espiritual, va a tener la dimensión de América, la del Pacífico y la del Atlántico. Y desde allí va a plantear su revolución continental, ¿no? Que viene desde esta universidad que es la matriz, que siempre ha sido pues un faro de discusiones, de debates, de controversias a favor de una idea de patria, de peruanidad, de permanencia. Creo que este libro sirve para eso. Creo que este libro sirve para ver los 475 años de San Marcos, una gran historia que falta descubrirla. Yo creo que se ha trabajado, si vemos el trabajo de Irigoyen, que es monumental, pero ya con Jorge González se va a explicar, pero falta muchísimo por investigarse, ¿no? Y creo que el 5º centenario de San Marcos merece esas investigaciones para comprendernos mejor, ¿no? Si comprendemos a San Marcos, vamos a comprender el Perú. Y si comprendemos el Perú, creo que vamos a estar en mejores condiciones de encarar lo que es la historia. Yo termino con esta reflexión. Hay un debate sobre la leyenda negra, si España nos trajo todo lo malo que somos. Y yo creo que eso no es correcto. No es correcto. Vamos a tener el viernes un diálogo con los españoles, los invitamos a participar. España nos trajo, mi tesis es que España nos trajo lo peor de la decadencia de la Edad Media, porque España estaba superando su Edad Media, por eso nos trajo la Inquisición, pero también nos trajo lo mejor del Renacimiento, porque España estaba precisamente bebiendo el Renacimiento para crear su siglo de oro. Y cuando nos trajo lo mejor del Renacimiento, nos trajo la universidad.
La universidad es lo mejor del Renacimiento. España nos trajo la Inquisición, sí, pero también nos trajo San Marcos, que es lo mejor del Renacimiento. Entonces una historia tiene que ser matizada, tiene que ser objetiva, y no puede ser pues una historia de maledicencias, ¿no? Sino tiene que ser un rescate que nos permita inteligentemente comprender nuestra dimensión de peruanos y de universitarios. Muchas gracias. Por la venia de la sala, quisiera dar la cordial bienvenida al señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al doctor José Fernández. Buenas noches con todos y con las distinguidas autoridades de la mesa. Ya el doctor Chanamé y el embajador Mendívil han presentado un telón de estas aguas a veces un poco turbias que constituyen la historiografía de la Universidad de San Marcos. Y ha sido un acierto, en primer lugar, que en la carátula de este compendio se haya elegido un gran personaje del 18, a Pedro Peralta Barnuevo, Roche Benavides, un Leonardo da Vinci virreinal, más inteligente, más célebre que Pablo Lavide, que fue un hombre extraordinario en la ilustración, pero es de la segunda mitad del 18. Ya lo dijo también el doctor Chanamé, porque en la página 28 de este compendio, con Eguiguren, que es sin duda el mayor historiador de la Universidad de San Marcos, hay que recordar que fue jurista, presidente de la Corte Suprema, y el destino le arrebató la presidencia de la República, porque Luis Antonio Eguiguren iba a tener pues una figuración política extraordinaria. Pero en la página 28 de la obra que le encomendó el Consejo Universitario de San Marcos en 1950, es decir, en las vísperas de los 400 años de nuestra gloriosa universidad, el Consejo Universitario le encarga que redacte una historia de la universidad y la presenta, y es la famosa historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hacia el cuarto centenario. Y en el compendio, en la página 28, porque acá se han compendiado 9 ensayos, de los cuales 5 hablan sobre el origen, la génesis de la universidad. Es un tema debatido, disputado y además enigmático, todavía sigue siendo enigmático. Eguiguren señala lo siguiente, que los cronistas que escribieron sobre San Marcos, como Meléndez, Calancha, habla también de Peralta, y de otros modernos, que no tuvieron, dice él, el reparo o el debido cuidado en encontrar las fuentes que demuestren cuándo empezó ese estudium generale predecesor de la universidad. Pero habla de Meléndez, lo cita solamente como patronímico, se refiere nada menos que a Juan de Meléndez, al gran cronista limeño, dominico, como bien lo ha dicho el doctor Chanamé, que publica en Roma en el año 1681 una obra maravillosa que el título es justo y verídico, Tesoros verdaderos de Indias. Porque lo que contiene esa obra en 2 volúmenes son tesoros informativos y son fidedignos, certeros, verdaderos, porque hemos cruzado la información. Lo que no ha dicho el doctor Chanamé es que hace poco estuvimos nosotros en el convento de Santo Domingo y nos tropezamos providencialmente con una información que abre una beta historiográfica sobre el origen no imperial de San Marcos, sino sobre el origen apostólico de la Universidad de San Marcos. Y no me estoy refiriendo al breve Exponi Nobis de 1574, no, a ese no. Estoy refiriendo a uno del año 1539. Y la historia es la siguiente, conforme la refiere Juan Meléndez, en forma pormenorizada y documentada. Tras la fundación de la Ciudad de los Reyes, que era el nombre primigenio de Lima, y de hecho en las primeras heráldicas, incluso del Estudio General de Nuestra Señora del Rosario, que era el hermoso escudo, en el que un genio de su boca brota de unas flores y un fruto de lima. Esos son los famosos escudos parlantes de los que hablaba Miguel Maticorena. La ciudad de Lima, al cabo de un año, ya tenía una gran población. Y la orden dominica
que había llegado al Perú en la segunda expedición de Francisco Pizarro. Se han cumplido 500 años, señor embajador, hace poco, y aquí conmemoramos el contrato de Panamá de marzo de 1526. Son 500 años en los que el nombre del Perú aparece en un instrumento notarial. Así, el nombre del Perú. Ese nombre ya se conocía en Panamá. Bueno, llegan los dominicos en 1526 y el primer obispado en el Perú, ese del Cusco, el primer obispo del Perú es Fray Vicente de Valverde, el protagonista del famoso requerimiento al soberano del Tahuantinsuyo. ¿Qué cosa era el requerimiento? Según las leyes castellanas, era el ultimátum que le daba el funcionario la corona al soberano para que se someta, antes de usar las armas contra ese soberano y contra ese pueblo. Bueno, le formulan el requerimiento. Acá hay una versión fidedigna. Parece que Atahualpa arroja el breviario y esa es la señal para lo que aconteció en Cajamarca. Cuando cae Atahualpa, cae el Tahuantinsuyo. Llegan estas huestes peroleras al Cusco, son los tres Pizarros, Francisco, Gonzalo y Juan Pizarro, y se reparten los palacios en el Cusco. Le toca a Juan Pizarro el templo de Coricancha. Quienes hemos estado en el Cusco, y aquí está nuestro distinguido colega el doctor Guillermo Ruiz Caro, cusqueño, sabemos que sobre los muros del Coricancha se levanta el convento de Santo Domingo en el Cusco, porque a Juan Pizarro le asignan ese palacio y él sufre una agresión militar en el sitio de Sacsayhuamán y luego muere a consecuencia de esas heridas, pero durante su agonía de varios días deja en el testamento a la orden de predicadores ese convento. Y es ahí, fíjense qué extraordinario es esto, que en 1548 la orden de predicadores acuerda un estudio general en su convento de Rosario en Lima, pero hay una historia anterior que es la que voy a tratar de narrar. La ciudad de Lima, 1536, había muchas necesidades religiosas para atender a los enfermos, las confesiones, las extremas unciones, y desde el punto de vista del derecho canónico, la orden dominica no tenía la personalidad jurídica eclesiástica de derecho internacional que se conoce con el nombre de provincia. Pues las órdenes religiosas tienen la estructura del Imperio Romano, provincia del latín provincere, lugar conquistado, ¿no? Nosotros dependíamos de la provincia de México, de la provincia eclesiástica de México, que a su vez se había disgregado de la provincia de Santo Domingo, que es la provincia primigenia en América. Y es así que los misioneros dominicos acuerdan designar a dos procuradores, para que viajen a Roma y gestionen ante su santidad, de acuerdo a las leyes canónicas existentes, la erección de una provincia independiente en el Perú. Y estos procuradores, cuyos nombres han quedado registrados por Juan Meléndez, Martínez Toscano y Fray Antonio de Zúñiga, hay que recordarlos, ¿eh? Ellos son los protocreadores de la universidad, vamos a llamarlo. Llegan a Roma precisamente cuando se celebraba el 201º capítulo general de la Orden Dominica, presidida por el gran maestro Jean Fernier. No llegan a Roma, llegan nada menos que a la ciudad de Lyon, en Francia, porque en Francia es donde surge la Orden Dominica debido a que, lo ha dicho el doctor Raúl Chanamé, en el siglo XIII se había propagado en el sur de Francia una doctrina que la Iglesia consideraba herética, que era la doctrina cátara o albigense, que sostenía que había dos dioses creadores en el mundo. El mundo material era la creación de un Dios malo, pero el mundo espiritual era de un Dios bueno. Pero esto afectaba a las bases mismas del cristianismo porque Cristo había tenido forma humana, María lo había concebido de manera milagrosa. Y bueno, los predicadores, se les constituye la orden en el siglo XIII, y ellos tienen pues su capítulo general, el 201º capítulo en el año 1536. Ahí comparecen los procuradores y les prestan atención. Yo he encontrado el acta hace poco de ese 201º capítulo que fue publicado en 1904. Está en latín. Y tenemos el traductor en latín, felizmente gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Dicho sea de paso, el doctor Luis Antonio Iguren hablaba latín fluido. Y traducía latín jurídico y latín eclesiástico.
El capítulo general acuerda remitirle a su santidad Paulo III la petición de los procuradores que venían de Lima. Y es así que el Papa, el día 23 de diciembre del año 1539, es decir, en la víspera de la Navidad, expide un breve apostólico que empieza con la frase latina cum sicut accepimus, quiere decir conforme hemos sido informados. La mayoría de los breves apostólicos tienen esa fórmula diplomática. Y en esa carta apostólica, que la traduje el Santo Padre, delega autoridad plenaria en el maestro de la orden dominica, que ya no era Jean Fernier, que había fallecido, sino era ahora Agustín Recuperato, un italiano, para que él, mediante unas cartas patentes o letras patentes, llamadas así, porque la mayoría de esos documentos religiosos eran reservados, pero las cartas patentes son cartas abiertas, para que se divulguen, se den a conocer urbi et orbi, por todos, tirios y troyanos. Le da esa autoridad plenaria para que elija la provincia dominicana en los reinos del Perú. Dice así que el 4 de enero del año 1540 se crea la provincia con el nombre de San Juan Bautista. Pero ¿qué cosa era una provincia para la orden dominica? No solamente era una persona jurídica de derecho eclesiástico, sino que tenía inherente dos mandatos conciliares medievales. El tercer concilio de Letrán y el cuarto concilio de Letrán, en los que se habían adoptado dos cánones. Primero decreto, luego cánones, luego del sínodo, que es la asamblea de los asesores, vamos a decir, de la iglesia. El cuarto concilio de Letrán es el concilio más importante del medioevo, en materia educativa y en materia de lucha contra la herejía. Estamos hablando del año 1179, el primer concilio, y el otro es de 1219. Fíjense, mucho antes del descubrimiento de América, antes de la fundación de Salamanca, pero ya estamos hablando de la Universidad de París, ¿no? Por Jean La Sorbonne, por eso luego se llama La Sorbona, la Universidad de Bolonia, que destaca en Derecho, Irnerio, Derecho Canónico, y Graciano, el Derecho Romano. Se dictan estas cartas patentes, se crea la provincia, y en ella el Studium Provinciale, que es el estudio predecesor del Studium Generale. El Studium Generale es la academia que abre las puertas a novicios, a frailes y a seglares, a los que no pertenecen a ninguna orden. Entonces esto ya explica y decodifica un poco ese misterio que el doctor Eguiguren trataba de desentrañar, ese enigma que el doctor Palomino, en conversaciones que nosotros hemos tenido durante largos años, tampoco entendíamos. Exacto. Porque hay tres niveles en los estudios dominicos: el estudium conventuale, que no necesita autorización, el provinciale para la provincia, y de hecho el primer estudio provinciale lo ha dicho también el doctor Chanamé, porque ha leído las mismas fuentes que hemos encontrado aquel día extraordinario 8 de abril, ¿no?, en nuestra visita al convento de Santo Domingo. El primer estudio provinciale lo otorga el Papa Honorio III a Tomás de Aquino, y ahí él redacta su Suma Teológica, que es un texto de enseñanza de la teología, para que los predicadores venzan en el debate a esos cátaros, esos albigenses que eran también tremendos polemistas en materia teológica. Entonces tiene Lima el convento de Nuestra Señora del Rosario, incluso el primer escudo de la universidad, que todavía no lleva el nombre de San Marcos, porque esto es un nombre posterior, del año 1571. Esto es cuando se exclaustra la universidad tras las reformas toledanas, porque la universidad es un estudio dominico, ¿no? El primer nombre, y lo vimos con la ingeniera Sonia Napan aquí presente, dice así el escudo en latín: Academia de la Bienaventurada Señora del Rosario en los Reyes del Perú. Los Reyes de la Ciudad de Medio. Ese es el nombre. Ese es el nombre primigenio, originario de ese estudium provincial. Pero cuando hemos conversado con los dominicos, con el prior provincial, los priores provinciales fueron los primeros rectores, ¿no?, de este estudium provincial. Nos dicen que no hay registros de ese estudium provincial, no obstante la información de Juan Meléndez. Y claro, aquí viene la otra explicación.
que es la explicación geopolítica mundana. Con las leyes nuevas de 1542, es decir, cuando termina el régimen de los conquistadores y empieza el virreinato, las leyes las casistas también, hay una sublevación en el Perú, de la de Gonzalo Pizarro, la sublevación de los encomenderos. Lo ha dicho el doctor Chanamé en su obra La República Inconclusa. El primer golpe de Estado del Perú, Gonzalo Pizarro. 5 años. Gonzalo Pizarro, presidente de la audiencia, dueño de todas las encomiendas, se había alzado contra las leyes, contra Carlos I de Castilla y contra Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, porque en Don Carlos concurren las dos investiduras. América le pertenecía a la corona de Castilla. No hablemos de España, eso es un anacronismo prematuro, porque España es un constructo de Felipe II, ¿no? Entonces, con la sublevación de Gonzalo Pizarro, el primer virrey que llega al Perú, Blasco Núñez de Vélez, derrotado en Iñaquito y es ejecutado. Imagínense la repercusión de esta noticia en Valladolid, en Innsbruck o en Augsburgo, que era donde gobernaba la corte itinerante de Carlos V, según los registros de Joaquín Foronda, que es el único historiador español que tiene el cuaderno de bitácora de día a día del emperador. Al emperador le gustaban los torneos. Exacto. El último hombre del medioevo y el primer hombre de la modernidad, según Carlos Brandi, el principal biógrafo de Carlos V. ¿Cómo lo habrá estremecido? No solamente en su rol de catejón, según la epístola de San Pablo a los tesalonicenses, porque el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, tenía una misión escatológica, impedir la llegada del anticristo. Y en la dieta de Worms de 1521, Martín Lutero era una suerte de anticristo, ¿no? Es la ruptura de la iglesia. Entonces es un tema complejo. Las guerras renacentistas, Mühlberg es un año antes de Jaquijahuana. Pero Jaquijahuana es una victoria de Pedro de la Gasca, que nadie en la corte quería venir a las Indias. Y el que viene es un señor de 50 años, bajito, sin armas, gran diplomático. Nuestro amigo, el desaparecido historiador Teodoro Hampi, hizo su tesis doctoral sobre Pedro de la Gasca en la Complutense de Madrid, ¿no? Con Calvete de la Estrella como fuente principal, el biógrafo Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca viene a persuadir a los rebeldes, porque trae pliegos en blanco firmados por Carlos V, para darles mercedes, recompensas, encomiendas. ¿Y saben ustedes quiénes actúan en el servicio de inteligencia de la corona? La Orden de Predicadores. Fray Tomás de San Martín, que fue el primer provincial elegido en esa carta patente en 1540 por un mandato de 8 años. El mandato era de 4 años, pero como era una nueva provincia y su santidad tenía en alta estima al Perú, porque ya éramos, como dice el doctor Chanamé, y yo le felicito por sus palabras tan acotadas, ya éramos cristianos católicos desde 1535. Fray Tomás de San Martín, Jerónimo Loaiza, que luego sería el primer obispo de Lima, y luego arzobispo, porque el obispado de Lima se convierte luego en arzobispado, ¿no? Jerónimo Loaiza, son aquellos que informan a Pedro de la Gasca quiénes son los susceptibles de esta persuasión política y quiénes son los leales, los gonzalistas. ¿Saben lo que pasa en Jaquijahuana, no? Cuando están las fuerzas de Pedro de la Gasca frente a las fuerzas de Gonzalo Pizarro, se produce un desbande de la caballería. Entre ellos, nada menos que el capitán Garcilaso de la Vega y Vargas, el padre del insigne literato peruano. Por eso que el Palentino en una nota reservada enviada a Madrid le llama el leal de las 3 horas. Y cuando comparece el Inca, Garcilaso de la Vega en Toledo, no le dan audiencia, porque era el hijo de un traidor. Entonces el Inca se forma su propio destino en Europa. Eso ya es un excurso aparte. Se produce la victoria de las armas imperiales y es en Huaynarima, en un retiro, donde Jerónimo Loaiza con Pedro de la Gasca se van a solas, porque habían prometido recompensas a 1000 rebeldes, pero solamente podían entregar 200 recompensas. Tremendo problema el de Pedro de la Gasca, y deja en manos de religiosos el tratamiento de este asunto. Entonces él invoca la gracia divina, el perdón y todas esas metáforas, ¿no?, del cristianismo para persuadir a algunos descontentos, que luego se produce la sublevación de Hernández Girón, pero ya se controla el territorio y es ahí
un mes después de Huaynarima y Jaquijobana, que en el Cusco, el segundo capítulo provincial ya de la Orden Dominica, acuerda el estudio general. Era el paso superior del estudio provincial. Entonces San Marcos no es solo Salamanca, doctor Chanamé, mejor me digo, doctor Palomino. San Marcos es Bolonia, San Marcos es París, San Marcos es Oxford, San Marcos es la Academia de Platón, que fue cerrada en el año 529 con Justiniano. La Academia de Platón que operaba desde el año 399 a.C. Somos herederos del linaje más glorioso de la educación superior. Y es por eso que yo quiero felicitar a los autores de este compendio, al doctor Chanamé, al doctor Cabrejo y al señor Isaac Vázquez, que está por ahí, al alumno, por haber tenido el acierto de congregar estos ensayos en un solo volumen. Porque no es solamente una mirada del pasado, sino es el escalón hacia el futuro, hacia los 500 años. Que no van a ser en 1551, porque San Marcos tiene 2 cumpleaños. Sus 500 años se cumplirán en el año 2039, dentro de 13 años. Los 500 años apostólicos. Y luego los 500 años imperiales en 2051. ¡Viva la Universidad de San Marcos! ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias a los presentadores y comentaristas de esta obra. A continuación, y como acto sorpresa, tendremos las palabras del excelentísimo decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor José Félix Palomino Manchero. Gracias. Embajador del Servicio Diplomático, Indivil, doctor Raúl Chanamé, miembro de la Comisión de Aniversario de los 475 años, al igual que el doctor Jorge González Bolaños. Un saludo muy especial a mi decano de la Facultad de Administración, el profesor Robert Mejía, al embajador Oscar Maurtua. En ellos dos vaya que presenciar distinguida concurrencia, personalidades académicas, científicas, políticas, militares. La verdad que no estaba preparado para decir algo al respecto. Creo que todas las caras se han echado un asador. Reafirmo lo dicho por el profesor Chanamé Orbe y por el doctor Bolaños, Jorge González Bolaños. ¿Qué más se puede decir al respecto? Una presentación pulcra, prolija, pero siempre hay que dar cabo, siempre quedan algunos vacíos, y para eso son justamente estos homenajes, mejor todavía en la casa donde vivió el maestro sanmarquino Raúl Porras Barrenechea. Quiero que diferenciar 3 aspectos nucleares nada más, porque voy a hablar no como decano, voy a hablar como coordinador de la cátedra de la Universidad de San Marcos, reconocida mediante resolución rectoral, y como profesor modestamente del curso que se denomina Historia de la Universidad de San Marcos, que ya tenemos la segunda promoción en la Escuela de Ciencias Políticas. Lo que ha hecho, por ejemplo, a modo de eslabón, el profesor Jorge Bolaños. No se puede entender San Marcos si es que no hay por medio el derecho indiano. Todo lo que él ha dicho, efectivamente, es el derecho indiano, o sea, el derecho de las Indias, que gira sobre la base de abono de terreno que ya lo había hecho el rey Alfonso el Sabio, que había incluido el tema. Punto 1. Punto 2. Bien dicho, Bolonia, Oxford, la Salamanca, Valladolid, Santiago, Valencia, sí, pero antes de todo está no Valencia, sino Palencia, la Universidad de Palencia, ¿correcto? Que es la que abona el terreno sobre la base de lo que mañana más tarde, por ejemplo, San Marcos, bien dicho también por los expositores, quiere en función de lo que nosotros somos dominicos, nosotros somos eclesiásticos, nosotros somos catedralicios, nosotros somos monásticos,
Nosotros somos dominicos, jesuitas, evidentemente que también agustinos y mercedarios, especialmente para el Melchor de Talamantes. Entonces, estoy atando cabos de lo que se quedó en el tintero y algo muy importante también, porque se mencionó a la Virgen del Rosario, claro, pero también somos homos religiosos, históricamente hablando. Y si nosotros vamos al frente, viene la próxima semana, el aniversario, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a la catedral. Mencionó muy bien el doctor González a arzobispo Loaiza. Pues entonces no se puede entender la historia de San Marcos, no solamente visitando donde están los dominicos, Santo Domingo, sino también la Catedral de Lima, especialmente su sótano, en el sótano. Ahí está entrada, por ejemplo. Ese gran arequipeño que luego de haber formado generaciones, el chachapoyano Toribio Rodríguez de Mendoza, conjuntamente con el siempre recordado también sanmarquino, el republicano José Faustino Sánchez Carrión. Ahí está el primer presidente, Luna Pizarro, y otros más que forman parte ya de la época pre-republicana, yo diría, a caballo luego de la Constitución Vaticana del 19 de marzo de 1812. Pero también está la Virgen de la Antigua, claro, la Virgen de la Antigua. O sea, nosotros también somos sevillanos. Nosotros giramos en función de lo que antes eran las catedrales, pero antes de la catedral, por ejemplo, la catedral que se encuentra en Córdoba, las mezquitas. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia de la invasión árabe. Y eso es justamente nuestra presencia y nuestra patrona, la Virgen de la Antigua, que luego marcha a la América Morena, luego marcha a Asia, especialmente en el Japón, donde hay iglesias que hasta el día de hoy continúan rindiéndole, como se dice, el justo homenaje. Y una última gota, evidentemente. Este es el alto mundo, nuestro Chanamé, ¿correcto? Porque yo entiendo de que tiene que haber un tomo más para atar los cabos, y ahí tiene que estar Porra Barrenechea. Ahí tiene que estar León Berenderán, rector de San Marcos. Ahí tiene que estar también Manuel Vicente de Verán, rector de San Marcos, que son los mejores que han escrito en el siglo XX, sin hacer capitis diminutio, por supuesto también, por ejemplo, ya lo mencionó el doctor Jorge Bolaños, desde el punto de vista de lo que es la historia, y nosotros también, de acá a 15 días, a propósito de los primeros 160 años de la Facultad de Derecho, le vamos a rendir un homenaje develando su gusto. Estamos coordinando y serán cordialmente invitados. Estoy hablando de Luis Antonio Eguigure, con sus 3 mazazos, con sus 3 tomas. Y también tenemos que citar también el doctor Jorge González Bolaños. Pero también para entender desde 1815, porque él arrancó en 1815. Blumen Ristre, la forma como, andando el tiempo, luego de Humacagua y Mariano Melgar, vinieron ya los mártires, los próceres, los promártires, los psicólogos, los juristas, los políticos, y así por el estilo. Entonces, esto se queda en el tintero. Hay mucha tela que cortar. Pero ¿qué significa haber dado la estampa pulcramente esta historia de la Universidad de San Marcos con 9 autores clásicos, incluyendo en próxima edición, Maestro Chanamé, a Víctor Andrés Belaunde, que gracias a la comisión ha sido nombrado post-mortem, nunca tarde en domingo, doctor honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es más, lo dejé en el coche, Luis Alberto Sánchez, que es la clave de bóveda. En 4 hojas él demostró qué cosa es una universidad y que una universidad no es una isla. Y ahí dice que en ese entonces no estaba vigente cuando él escribió. Actualmente el artículo 18 de la Constitución, la autonomía universitaria, que significa la no intromisión del poder dantesco, del poder demoníaco, dentro de lo que es una ciudadela académica, que tiene un manto sagrado. Uno que es la autonomía universitaria y 2, lo que creó Carl Schmitt durante el periodo de Weimar, el tema de la garantía institucional. Muchas gracias, embajador, por haberme permitido, abuelo de Águila, decir algunas notas más y con lo cual ha tocado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palomino, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes de concluir
hemos recibido una moción de saludo que paso a leer. El parlamentario andino Fernando Arce Alvarado, en el ejercicio de su representación supranacional y de su compromiso con la educación, la cultura, la integración andina y la defensa de la identidad histórica del Perú, expresa manifestar su más alto y especial saludo, reconocimiento y felicitación a los autores del libro Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por su valioso aporte académico, histórico, cultural en favor de la memoria institucional de la Decana de América y del pensamiento peruano. Reconocer que esta obra es un testimonio intelectual de gran importancia para el país, pues ayuda a conservar, difundir y proyectar el legado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, institución fundamental para la formación de la conciencia republicana, jurídica, científica, social y democrática del Perú. Saludar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la conmemoración de su 475 aniversario, destacando su papel histórico como faro de conocimiento, libertad, investigación, cultura, justicia social y servicio público para el Perú, la región andina y América Latina. Reafirmar que la educación pública, la memoria histórica, la investigación y la cultura son pilares esenciales para construir un Perú con identidad, con justicia, con dignidad y con futuro. Un Perú que mire hacia adelante sin olvidar sus raíces, que siempre conocimiento para cosechar ciudadanía y que convierta la historia en fuerza transformadora. Trasladar el presente saludo se ha remitido a las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como expresión de reconocimiento institucional por su aporte a la cultura, a la educación superior y a la memoria histórica del Perú. Lima, 5 de mayo de 2026. Javier Fernando Arce Alvarado, presidente de la Comisión Especial de Naciones, Pueblos y Nacionalidades Indígenas Originarias y Comunidades Afrodescendientes del Parlamento Andino. Muchas gracias, doctor Pinto. Antes de concluir el acto, quisiera reiterar el agradecimiento de la rectora magnífica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la doctora Geri Lourdes de Vega, por la presencia de todos ustedes esta noche. Nos han enaltecido y han honrado la casa del maestro Raúl Porras Barrenechea. También por especial encargo de la rectora magnífica quisiera extenderles una cordial invitación para el 11 de este mes a las 6 de la tarde en este mismo local. Vamos a tener la conferencia magistral del viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, el doctor Guevara Mu, quien va a disertar sobre el Congreso Anfictiónico de Panamá y San Marcos, Universidad Nacional Mayor de las Américas. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a todos. Buenas noches.